letra 13.1, ¿correcto? Sí, señor, 13.1. Vale. Dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Yeshua les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Y esto es algo así como una pequeña introducción. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Yeshua les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, ¿qué cosa? No. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis, ¿qué cosa? Igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, ¿qué cosa? No. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Vale, de nuevo. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Yeshua les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, ¿qué cosa? No. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Bueno, en el Pasuk 2 hay algo interesante. ¿Qué miran interesante? Bueno, ¿qué han observado hasta ahí? ¿Qué ocurre cuando a veces, sobre todo hay una parte central ahí que dice, si no os arrepentís? ¿Cierto? Si no os arrepentís. Entonces la otra vez hablamos que el arrepentimiento para salvación no proviene del hombre. El hombre por sí solo para salvación. Arrepentir Shua para salvación. Arrepentimiento exclusivamente para salvación. Para salvación. El hombre de por sí solo no se puede arrepentir para ser salvo. Es decir, yo no me puedo arrepentir. Como dice así, arrepiéntete, ¿no? No. Si el Eterno no trae a mí arrepentimiento, yo no puedo experimentar ¿qué cosa? La salvación, o sea, mi nuevo renacer. Nadie se puede pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de su Hijo, nadie. La Escritura dice que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino admirable de su Hijo. Él nos trasladó. La Biblia también dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos. ¿En qué? En delitos y pecados. La Biblia también dice que así como Yeshua fue resucitado de los muertos, así mismo dice, Él os dará vida juntamente con Él. Yo mismo no me puedo dar vida. Yo mismo no me puedo arrepentir. El sentido del arrepentimiento, ¿cuál es? Es dar media vuelta, volver a mi origen, empezar a caminar hacia mi origen. Eso es Yeshua. ¿Lo hace solamente quién? El Creador. Hasta ahí ese es un tipo de arrepentimiento. Pero viene otro tipo de arrepentimiento, llamémoslo así, y es, hoy coloco delante de ti la bendición y la maldición. Elías les dijo, ¿a quién serviréis? Si servís a Baal, ¿sí o no? A Baal serviréis, y servís a Hashem, servís a Hashem.
¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Les dijo Elías. Cuando nosotros venimos a salvación es porque Akadosh Baruj Hu nos trajo a salvación, porque Él nos eligió. Yo no elegí al Creador. Eso está siempre claro, ¿cierto? Yo no elegí al Creador, por lo tanto Él me eligió. Él me dio vida a mí, hizo una operación dentro de mí de renacer, de volver nuevamente a la senda antigua, al camino antiguo, de volver. ¿Volver a dónde? Les pregunto. A uno en la iglesia cristiana le enseñan esto. ¿Qué es arrepentimiento? Le dicen dar media vuelta. ¿Sí o no? Listo, yo doy media vuelta, voy para allá y salgo y me devuelvo para acá. Y yo les decía muchas veces, bueno, ¿y ahora para dónde cojo? Porque ya hay media vuelta y ¿qué hago? Me quedo parado, ¿qué? Y se estaba mirando y se estaba dando la espalda a la pared. ¿Qué? No tiene salida. Sí, bueno, sí. Pero si yo recibí arrepentimiento, ¿hacia dónde cojo? Dicen, no, los caminos de Dios, no sé qué. Le dije, pero luego yo me he apartado de los caminos de Dios. Entonces dije, sí, claro, usted estaba apartado. Le dije, pero yo cómo sé, yo ni sabía que existía el Dios de los hebreos. O sea, yo iba por un camino cualquiera, desordenado, para mí ordenado. Yo iba por un camino totalmente llevado para mí, el mejor. Y acá el Baruj Hu cogió un día y tácate, hizo una operación en mí, produjo algo y cambió mi rumbo. Digo, ¿y ahora hacia dónde me dirijo? ¿Hacia dónde me voy? ¿Qué hago? Entonces, la más breve, ¿cuál es que le dicen a uno? ¿Cómo? La más breve. Sí, que le dicen a uno. Cuando uno les pregunta, bueno, ya me di media vuelta, ya me arrepentí, ¿y ahora qué hago? ¿Qué cree que le dicen a uno? Porque eso es lo que, esa es la explicación de arrepentimiento. ¿Sí? De hecho, le dicen a uno, es dar media vuelta, dar 180 grados. Eso es arrepentimiento. Listo, yo ya di media 180 y ahora ¿qué hago? ¿Por dónde cojo? Dicen, no, pues obedecer los mandamientos. ¿Cierto? Después de que el Eterno nos ha dado vida, pues el paso a seguir, y tienen en mucha parte razón, pues obedecer los mandamientos. Muchos le dicen, arrepiéntese y bautícese cada uno, ¿para qué? Para perdón de pecados, como dijo Juan Bautista. ¿Sí? Juan Bautista decía, ¿qué predicaba Juan Bautista? El bautismo de arrepentimiento. Pero viene uno que bautizará en Espíritu Santo, ¿cierto? Y fuego. Entonces, cuando uno recibe la operación interna del arrepentimiento, ¿para dónde coge? Precisamente, si a uno no le dan la instrucción, pues uno coge de tumbo en tumbo. O inicia una vida de acuerdo al que el predicador o el perfil del pastor que esté al frente. Entonces, si el tipo predica pensamiento positivo, pues uno coge para allá. Si el tipo predica infierno y cielo, pues uno coge para el cielo y infierno. Si el tipo predica prosperidad o sanidad, ahí coge uno para allá. Pero realmente el ser humano, ¿qué debe hacer cuando recibe en su interior arrepentimiento? No importa si ha estado 15 años en una iglesia, como les predicaba alguna vez a algunos, dije, no importa si usted está aquí hace 15 años, eso no hace que usted sea nacido de nuevo. Usted puede estar ahí, le dijo a Nicodemo, le dijo, tú eres un maestro ¿de qué? De la ley. O sea que el tipo conocía una sinagoga, el tipo conocía una Torá, pero no sabía qué era nacer de dónde, del espíritu, de la ruach, de la presencia, ¿sí o no? Y eso a qué le dije, tú siendo maestro de la ley, ¿cómo es que me preguntas eso? O sea que él debería saberlo, ¿qué era el renacer? ¿Qué es renacer? El Eterno entonces produce una operación en nosotros y nosotros nacemos espiritualmente, y después de que damos media vuelta, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la principal acción? Pues vuelvo y repito, de acuerdo al sitio, el lugar donde usted lo entrenen o lo ensayen, donde jueguen con usted, no, donde practiquen con uno. Entonces a uno le enseñan, ¿sí o no? No, aquí tales, estos son mandamientos, es bautícese y tales, la Santa Cena y todo ese cuento. Bueno, ahí para allá, todo lo que le enseñan a uno. Cuando el Eterno nos salva a nosotros, ¿a qué nos llama? Obviamente a obediencia, ¿sí o no? A obediencia. Y en la medida que más conocemos la bendita Torah, porque la Torah es la obediencia, pues más obedecemos. Si yo no conozco Torah, pues la ley dice, ¿qué es pecado? Pecado es infracción de la ley. Si yo no conozco la ley, ¿qué hago? Voy a infringir esa ley constantemente. Si el Eterno dice, coloco delante de ti la bendición y la maldición.
Si yo escojo, aún conociendo o siendo un nacido de nuevo, escojo la maldición, pues escojo la desobediencia, ¿qué tengo que hacer? Por ejemplo, una persona que es obstinada a que el domingo es el día del Señor. Y uno le dice, no, es el chaval. ¿Esa persona qué tiene que hacer? No sé. No, de pronto ya es un nacido de nuevo. Cambiar. Hay que cambiar ese hábito. Tiene que hacer primero ¿qué? Arrepentimiento. Ese cambio. A eso se le llama arrepentimiento. Si yo, por ejemplo, todavía consumo ciertos alimentos que la Torah lo prohíbe y lo hago consecutivamente y dice la Torah, ¿qué tiene que ver en mi corazón? Arrepentimiento. Sí, arrepentimiento. Eso lo concibo yo. Es decir, hay un arrepentimiento del cielo que es para salvación, pero hay uno que yo mismo tengo que generar. Es decir, Dios no me va a devolver. ¿Sí me hice entender? Eso está de parte de nosotros. Ese es de parte de nosotros. La obediencia me corresponde a mí. La obediencia me corresponde a mí, pero el nacer de nuevo no. Pero hay gente- Porque no se lo obliga a nadie a obedecer. Pero hay gente que se lo deja todo a Dios. Ah, no. Se No. fue así, Sí, no, si yo le dejo todo al Eterno, Él no me puede enjuiciar a mí, ni Él me puede disciplinar. ¿Por qué? Porque Él mismo me llevó a la desobediencia. Por eso que hay gente que dice, ay, yo se lo dejo todo a Dios. Desde luego, no. O sea, si a mí me sirven aquí un vaso con sangre y yo tomo sangre, no, yo no lo puedo dejar. Dios, ¿será que tú quieres que yo tome ese vaso con sangre? De acuerdo a la ley, me dice que no coma sangre. Pues que es lógico, habrán unas áreas en nuestras vidas que son más difíciles, pero otras que sí las podemos manejar, Claro, ¿no? claro. Y esas áreas que son difíciles, pues traen el pao, la disciplina, ¿sí o no? Y es precisamente porque nosotros vivimos con nuestra inclinación prácticamente esclava de esos hábitos. Pero si usted se mira, al igual que yo, nosotros salimos de hábitos que eran terribles y salimos. Sí. Y salimos. Y hoy no lo ofrecen y uno dice no, hoy no. ¿Cierto? Y uno dice no. Y hay otros donde dicen, ay sí. Ay sí, bueno. Pero ese que yo hice no, es porque generó en mí, el Eterno genera en mí cada día una mayor capacidad espiritual de respuesta. Dime. Pero puede suceder que una persona estudie Torah, esté todo el tiempo, pero todavía no tenga ese punto de renacer. De pronto hay una cosa, Jenny. Hay una cosa que puede ser intelectual y otra cosa puede ser espiritual. Porque hay personas que pueden saber muchísimo intelectualmente datos de la Biblia y cero espiritualidad. O sea, mucho. Yo realmente me he sentado dentro del taxi con curas y esos manes no son brutos. No, de brutos no tienen cero. Cero es cero. Es más, he visto más curas preparados que mismos pastores. Y me he llevado eso dentro del taxi hablando con ellos. Porque una vez me hablé con uno de ellos sobre Israel. Y un man de la Javeriana. Y el tipo me copió todo. Lo que pasa es que ellos estudian mucho, ellos les pagan para que hagan su carrera. Esa es su profesión. Sí. ¿Y está mal que la estudien? No, porque este libro pues tienen que estudiar. Es una pregunta, esa palabra techua de dónde es sacada, De porque en el hebreo arrepentimiento no es Teshuvah. No, sí, pero hay una raíz, Tesur. Sí. Tesur. Tesur Tesur. es la raíz. Por ahí abajo te parece algo, tiene que parecerte algo. Entonces, si de pronto es que la persona literalmente está muy capaz, es muy capaz. Pero si no es, sí, intelectualmente es, pero no es espiritual, Correcto. o sea que no ha nacido para poder sentir esa, Correcto, esa sí. Yo espiritualidad. tengo un Sí. ejemplo. Sí, eso puede pasar. Sí, Y eso pasa, y eso pasa en el cristianismo. Disculpa, me pasó con un muchacho. Ya te otra. Sí. Y es un muchacho hijo de un pastor. Tenía 19 años y me invitaron a dar una charla de jóvenes. Y estaba un grupo de jóvenes. Y el muchacho después terminaba fue una charla como esta, muy parecida. Y se acercó a mí y me dijo, venga, en esa época, ¿cierto? Me dijo, venga, pastor, tengo algo que me dejó usted como clonado. Porque según lo que usted dijo, lo más seguro es que yo no soy salvo. ¿Sí o no? Dije, es que no crea, mijo, que porque usted es hijo del pastor, abre las puertas del templo, toca el piano y canta, usted es salvo, usted es elegido. Y el chino, pues yo digo, ¿Sí o no? un muchacho así, lo mismo. El papá supuestamente rabino. Y el hijo pues aprendió y, mejor dicho, era un duro hebreo, aprendió. Y escribía y lo leía bien, súper.
pero espiritual nada. Sí, Nada que ver, antes se consumía. Entonces dice, mira, sí, bueno, no sabemos en qué pecado, qué hábitos esté luchando, ¿cierto? Entonces, pero eso esa no hace persona... que papá y dime. la mamá. Pero ese es un punto que uno no maneja. Yo también voy a poner un ejemplo muy parecido a los que ponen en el... Sí. Supongamos que yo tengo un hijo y le voy a hablar de Torah y él va a nacer con eso Sí. y Sí. pero él no va a tener este renacer sino más adelante cuando el Eterno diga, o sea, eso es algo que... Pero mi obligación como padre, de acuerdo a la Torah, es mi obligación, es enseñarle. Pero Mi obligación, conoce Torah. exacto, perfecto. Pero ya el creador, cuando Cuando le abre la chispa espiritual, puede ser a los eso es 7 años, puede ser a los 10 no años, quiere puede ser a los decir que no 20. sea o sea elegido. No, o sea, yo no. no puedo decirle, no No, es elegido. Exacto, No, no. no, no. Yo cumplo mi... darle una carga y usted no es elegido porque no es elegido. Es como mis hijos, uno les habla, Sí, les ha dicho, les claro. explica, Es más, y si claro. hablan, se entenderán con los puntos del Eterno. Pero yo ya hice mi función como padre. Exacto. Es que a los padres no hacemos buenos hijos. Los padres tenemos que ser buenos padres, no hacer buenos hijos. Ya la función de hacer buenos hijos le corresponde a ellos, no a mí. Yo le digo al muchacho, lave la loza, no la lave, entonces yo ya hice lo mío, instruirlo, lave la loza. Él no toma la decisión que hay que hacer, ajustarlo. ¿Sí o no? Si no lo ajusta, la vida a mí no me va a ajustar. Sí, claro. Sí. Sí. Claro. ¿Cómo? La Torah dice que reprende a tu hijo para que no sea vergüenza de tus padres. Sí. Castigue con Dice, vara. instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Dice que la vara endereza el camino, la vara. La vara. Entonces, yo puedo saber, es más, si uno mira a veces hay personas que están codificadas. Entonces, ellos memorizan tanta Biblia, porque se la memorizan, ¿cierto? Y memorizan mucho, o memorizan algunos pasajes, y uno les dice, por ejemplo, yo tengo una muchacha aquí que una me dijo, no, tal cosa dice la escritura, menciónala porque eso es lo que tú necesitas en este momento. Le digo, no, esa escritura no sirve. Y me dijo, ¿por qué? Le dije, porque el contexto no está hablando de eso. Es decir, yo estoy tomando un texto aleatorio para, no sé, para suplir una supuesta o reclamarle a Dios una supuesta bendición. ¿Cierto? Entonces piensan que es lo mismo. Por ejemplo, hay una. Aviva el don que hay dentro de ti que fue impuesta por el presbiterio por la imposición de manos. Entonces ellos creen que yo impongo las manos y los dones míos se pasan. Eso es tonto. Entonces, ¿qué hacen ellos? Lo abrazan a uno. A mí me abrazaron delante del creador que no miente. A mí me abrazaron. Es que para correrme el don que yo tenía para corrérmelo. O sea, sí. No, seguro, un profesor de un instituto bíblico, digo, yo me abrazó y me dijo, no sé qué, yo esa era muy escéptico, o sea, en ese punto, total, yo dije, este man está loco, es su locura, ¿sí? ¿No? Bueno, en fin, y ese texto entonces, que estaba ahí, no funciona, como le dije, no funciona porque el contexto está hablando es que un hombre lo mandaron con una función por allá, un pueblo, un municipio, una ciudad. Los presbiterios dijimos, oremos por el hombre. La imposición de manos quiere decir qué cosa, que él realmente era un emisario, sí, dado por el presbiterio, dado por el Sanedrín, llamémoslo mejor. Sí, ellos dijeron, este man es un man que realmente nosotros lo hemos mandado, no es un falso emisario. Esa es la imposición de manos. No quiere decir que Pablo cogió le pasó su poder y Jacobo también le pasó su poder, ¿sí me entiende? Entonces se cuenta, ustedes saben que eso existe, ustedes saben que eso existe. Entonces hay un pasaje que dice, no imponga las manos presurosamente para que no seas partícipes de los pecados. Entonces dice, no, yo no impongo manos porque los pecados se me pasan. Me hago partícipe. Entonces yo digo, pero... que vamos a un punto, estamos hablando en cuanto a la literalización de la escritura. Entonces hay gente que sabe de pronto mucha escritura, pero es literalmente, aquí arriba, pero no está espiritualmente. Yo no tengo la culpa de eso, porque el Eterno no... Hay puntos, ¿sí me entiendes? Ya vamos por los niveles. Entonces hay gente que sabe mucha Biblia, entonces ellos citan textos o pasajes para una situación. Entonces dicen, no, que el salmista dice, hazme invisible delante de mis enemigos, y van aquí para allá. ¿Sí o no? Y vienen 3 atracadores y yo paso por medio de una tractomula de frente, hazme invisible, no, nomás es que la mula puede hacer por encima de uno. O sea, yo tengo que ver es por qué David hacía esa oración y para qué.
y en un momento definido, en un momento exacto. Entonces la gente toma textos y dicen que le reclaman, porque utilizan esa palabra, no, reclámela a Dios. ¿Sí o no? Esta palabra es para ti, cógela. ¿Sí lo decían los cultos? Lo decían. Esta palabra es para ti, cógela. Y entonces uno como que hacía un acto de malabarismo y se tiraba hacia arriba, esa es para mí, ¿sí me entiendes? Yo primero. Sí, eso no tiene sentido. Yo me ponía a analizar todo eso, todo ese movimiento y decía... Todo lo que se hacía ahí cuando daba... Citan textos fuera del contexto para hacerle un pretexto y resultan peleando con Dios. ¿Cierto? Entonces, eso. Estamos hablando entonces, volviendo entonces que hay gente que memoriza, literaliza, y nosotros, ahí viene tu ejemplo, ¿cierto? Es que todo esto lo estamos hablando es por ti, porque tú preguntaste, oye, hay gente que sabe mucha Torá, pero... Sí, ¿cierto? Y no aplican nada, no sabe, no se le siente como el fluir, como que espiritualiza. Pero eso no quiere decir que no sea elegido. No, yo en eso no me meto. En los elegidos y no elegidos yo no me meto porque yo no tengo un rayo X para eso. O sea, simplemente no sé qué ocurre. Y puede ser en el ámbito cristiano también. Hay gente que memoriza textos, texto tras texto, desubicados, y los dicen aleatoriamente. Y hay niveles, ahí sí vamos a los puntos, donde el Eterno, siempre hemos hablado aquí, si el Eterno quiere, va a pasarlos a otro nivel. Si el Eterno no nos quiere, no nos pasa a otro nivel. Eso sí yo no tengo la culpa, yo en eso no me meto. ¿Sí o no? Sí, ahora, esa es otra. Que el Eterno los quiere pasar, y ellos no estudian, o no se esfuerzan. Pero hay que los pasan a la mala, ¿sí? ¿Cómo? Los pasan a la mala. En eso quiere. ¿Cómo? Si Dios los quiere pasar y ellos no quieren, ¿Dios los pasa a la mala? No. Lo más seguro es que, mire, Dios le da a usted una entradita. Dios le da a usted, como dice un cuentachiste por ahí, una entradilla. ¿Cierto? Y uno sabe que de ahí se agarra para meterse en otras cosas. Si uno no lo hace, porque el Creador acaba de abrir un espacio para que usted se meta, Él no lo hace, ¿cómo me va a tomar a mí? Como un siervo, ¿cómo? Negligente. Si Él pone en mí la capacidad intelectual, cerebral, espiritual para que yo me meta en esos campos, y yo sé que me meto, y yo sé que estoy captando cosas, estoy recibiendo cosas, y yo no lo hago, ¿cómo creo que es cuando yo sé que realmente el Eterno me quiere pasar a otros ámbitos? Y una de las primeras cosas que uno, bueno, pues es otro tema, que la gente pone su terquedad, ¿sí? Y uno en esto, para percibir, tiene que dejar de ser terco. Así yo me equivoque, así yo tenga que venir y decir aquí, qué pena, me equivoqué. Se me fueron las luces en tal pasaje, en tal vaina, ¿vale? No importa. Pero hay gente que defiende lo indefendible. Como lo del rapto, que hablamos hace semana. Sí, eso es algo indefendible. Bueno, siento que la persona captó algo, ¿sí me entiende? Y debido a su bagaje y a su tiempo, pues les queda complicado. Pero el solo hecho, por ejemplo, de que la persona se siente y algún día pregunte y entienda por qué Hagigá de Pesa es diferente de Pesa, yo creo que el Eterno ya le abrió una compuerta para que el hombre meta la cabeza por ahí. Porque eso no lo hace con todo el mundo. Sí, eso sí, tú puedes... No, pues, ahora, eso no indica que nosotros no le enseñemos a la gente. No, ese es otro tema. ¿Mi función cuál es? Enseñar. Yo tengo, por ejemplo, un hijo. Tienes un hijo, vale. Y después de 17, yo le estoy enseñando la Torá, Sí. después de 17 años, y 17 años de su vida, desde el primer año le estoy enseñando Torá. Vale. Y a los 17 el Padre me revela, no, él no se escogió. Y No. me lo dice así directamente. Vete a decir una cosa. Es deber mío seguirle enseñando. No, es que nadie te revela a ti si es escogido o no es escogido. Eso no lo va a hacer el creador nunca. No, es como decir que alguien va a tener... Sí, pero es que la suposición no cabe porque es que me está diciendo algo que es muy contrario. Es que yo me revele que él no va a ser escogido. No, créame lo que hasta el mayor criminal de este mundo puede ser escogido. Y eso no me lo va a revelar a mí. Es más, yo puedo predicarle a un grupo de personas y el Eterno ni siquiera me va a decir este y este y este son escogidos. No, él es el que escoge, yo predico. Pero Mi hijo... puede haber personas que por alguna razón se les ha despertado, se les ha abierto la Torah, entienden de Torah, entienden de la palabra, entienden de todo, pero espiritualmente todavía no ha aprendido la chispa, y eso no quiere decir que no es escogido, sino que... Y no quiere decir que va a ser escogido. O sea, yo en eso no me meto, ni lo fu ni lo fa.
Entonces, le voy a decir cuando aprendí eso. Yo aprendí en la vida con esto, Daniel, y te digo esto. ¿Por qué? Yo aprendí en dos cosas. Y es esta. Una, miren esto. Cuando mi primo se suicidó, yo les he dicho muchas veces que él se quedó conmigo, él era partner, parcero, llave, ¿sí me entienden? Y él se suicidó. Para mí fue eso muy durísimo y yo me la pasé discutiendo con el creador. Que si estaba en el cielo, si estaba en el infierno. Yo digo que está entre los puntos normales. ¿Cierto? Padre, ¿dónde está? ¿En el cielo o en el infierno? ¿Dónde está? ¿En el cielo o en el infierno? Dime algo, háblame, aparéceme en una nube, ¿sí me entiendes? Aquí en la taza de chocolate, cualquier cosa. Pero yo quiero saber si él está en el cielo o en el infierno. Y yo recibí una visión fuerte, donde yo escucho al final de la visión donde me dice, a usted no le importa eso, y usted no es juez. Perdón, señor. Hay personas que, digamos, no sé cómo plantear la pregunta, digamos que tienen todas las herramientas para, sí, son inteligentes y, digamos, pueden muchas veces ser espirituales, digamos, más que X o Y personas, ¿sí? Sí. Pero a esas personas tienden más a atacarlas. ¿A que somos espirituales? Sí, por norma, sí. Si tú eres una persona espiritual, Pero por norma, claro, claro, eso es por norma. O sea, eso es una, perdóname, la ley, no es ley, pero si tú te estás metiendo, si tú te estás metiendo en un campo espiritual, ¿cierto? Y sobre todo, donde tú estás encontrando muchísimas luz que otras personas, no lo dudes bien. O sea, le va a pasar de todo, desde que las palomitas vayan en sus necesidades fisiológicas. No, pero yo no me refiero no me refiero a acciones físicas, sino que acciones, digamos, de otros entes como no espirituales. Bueno, no espirituales, No, pero, como dijo Jenny, ahí sí me perdí. ¿Cómo la jugada? ¿Cómo? Tiene dichos, ¿no? Sí. Pues no hay demonios porque no veo demonios, pero sí como otros, sí, como que tratan de hacer todo lo posible para que esa persona no despierte espiritualmente, sino que sí, sea sumisa. claro. Le voy a decir una cosa, Juan Pablo. Pero, Juan Pablo, te voy a decir una cosa. Cuando generalmente aquí se ha hecho un mix, pasa de todo. Luego, quédame lo que el mundo, el que está abajo, se va a mover. Es más, porque sabe que la escritura dice vuestro adversario el diablo. Es que el adversario no es de él. Vuestro adversario, dice que es mi adversario. Porque él no tiene adversarios. Mi adversario. Yo tengo adversarios. Pero me da la pregunta porque yo conozco una persona que se maneja, o sea, demasiado súper inteligente, o sea, sí. muy inteligente, pero el tipo como que yo veo que tiene cosas, digo, este man tiene luz. Sí. Pero el tipo es como si algo lo tapara. Sí, yo digo, ¿dónde se me fue eso? Ese man sería un alma muy, o sea, no un alma, sino que pienso yo, si él es elegido, el Eterno con ese man de, o sea, él está guardado para grandes cosas, pienso yo. Sí, tú lo ves así, mejor dicho. Yo lo veo, no porque tenga la afición, simplemente es un amigo. Y sí. El tipo muy inteligente, tiene mucha empatía con la gente, pero en esas cosas espirituales él es como muy, como que no tusa, ¿sí me entiendes? Como si algo no lo dejara, o sea, como que hasta ahí llega. Sí, y es el mismo creador. Porque, pero no va a entrar en el plan de él. Yo no voy a entrar en el plan de escogido o no escogido. Pero vamos a hacer la suposición. No, si el tipo no es escogido, hermano querido, puede ser Newton, Einstein, puede ser el que sea. No sé. Pero hay muchas personas que de pronto tienen luz y de pronto también como que la Torah los llama y eso, pero como por, no le digamos miedo. ¿Sabes cómo será por ahí? Pero como que no cruzan esa puerta. ¿Por pereza? Puede ser. No, porque pero son espirituales activos, o sea, son personas que saben que tienen como eso despierto espiritual y les da de una u otra manera temor pasar porque saben no saben qué van a enfrentar, no sé. Yeah. O sea que una Hasatan lo tiene bien custodiado. Sí, puede ser, sí, puede ser. O sea, yo digo, pero porque sí, porque si tú hablas, dispara, pero para un lado que digo, disparar de este lado sería bueno, pero digo, tal vez también el Dios Satan sabe
pues que puede ser un hombre muy útil y como intenta ponerle muchos tapujos, ¿no? Sí, imagínate. Alguien de una congregación grande, entonces yo le dije, y empezó a hablarme, bueno, en fin. Y él dijo, miren, ¿sabe qué es lo que usted tiene que hacer, señor? Dije, como, ¿qué? Dijo, haga un pacto con Dios. Le dije, ¿cómo se hace un pacto con Dios? Me dijo, en nuestra congregación yo ofrecí, por ejemplo, 50,000 pesos por una persona. ¿Sí? ¿Sí has escuchado alguna vez eso? Sí. Yo ofrecí 50,000 pesos por una persona para que fuera salva. Y esa persona fue salva. Le digo, entonces, con todo respeto, le dije, si sus 50,000 pesos salvan a la gente, voy a utilizar Jesucristo, no sé. Sí, está sobrando. Sale de ahí fuera. Y el tipo, yo le notaba cosas, hijo, y yo me meto en ayunos de 7, de 15 días, y yo me meto para unos huecos y todo eso. Entonces, yo le noté que el hombre tenía, como tú dices, cosas espirituales, pero su información totalmente como torcida. Entonces, uno habla con ellos y uno siente lo que tú dices, un bloque alrededor de ellos. Yo no sé si ustedes han sentido ese bloque. Y uno dice, no, pero ¿por qué? ¿Sí o no? Y uno ve que ese bloque, ¿quién cree que lo ha puesto? A Satán. Sí. Dice en los últimos tiempos que la gente se amontonará y tendrá comezón de oído, ¿sí o no? Y vendrán falsos que profetas. Y desviarán, y dice a uno que aún desviarán aún a sus escogidos. Ayúdenme con ese texto. ¿Desviarán a uno a los escogidos? Dice, aún a los escogidos. Mateo 24:24. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Grandes, sobre todo señales, ¿no? Y grandes. Y escogerán, ¿cómo es? Engañarán aún a los escogidos. Los engañarán aún a los escogidos. Y nosotros tenemos esa particularidad, que si el Creador nos ha dado a nosotros la apertura de meter la cabeza, como le digo, por esa ventana, úsela. Sigamos entonces con los señores de Siloé, con los señores que estábamos bien. Entonces una pregunta, obviamente ellos dicen que ahí es como que se merecían que les cayera la torre, ¿sí? Ellos hacen ese juicio. Sí. Y eso no. Sí. Correcto. Pero digamos sería válido uno poder, sino como pedir que me caiga esa torre. Sí. Que a los enemigos, o sea, la persona que me hace daño a mí, que me lastima, o sea, un enemigo, llamémosle eso. Sí. Orar uno para que le venga honor. Me parece terrible. ¿Qué opinan? Yo creo que sí. Pues No que le caiga mal, sino que haya una Los justicia. salmos hay mucho con lo que se... Salmo 55 habla es un salmo de destrucción. ¿Qué opinan sobre eso? Pero Yeshua dijo, orar por los que los persiguen, ¿no? Bienaventurados los que son perseguidos por causa de mi nombre. Sí, porque aquí es perseguido. Porque qué tal que ese que yo considero enemigo y yo me lo hice enemigo fue por una causa justa, es decir, algo malo que yo hice, y resulto yo hablando en contra de algo. Por ejemplo, no señor, que si viene el abogado del banco que lo traquen y no me entra a mi casa. El problema no radica en eso, pero no yo no pego una endeudada por algo en el banco que no tenga que endeudado. Que fulano de tal hirió mis sentimientos y mis emociones. Cuidado porque de pronto, desde un principio le dijeron no es en yugo desigual. Entonces estoy pidiendo una causa injusta. Pero que palestinos están asesinando israelitas y es diferente. ¿Qué los que? Discúlpame. Que palestinos estén asesinando israelitas ya es diferente. Eso es otro paseo. Sí. Ellos pueden tratar, o los sirios o los árabes. Ellos ya tenían una orden, pues nuestro pueblo ya tenía una orden de arrancadita. Y fuera de sí, Ya la sí. tenían de entrar. Igual dice la escritura bendecir a los que maldicen. Dice mía es la venganza. Bueno, más de Pero hay un pasaje, eso me gusta, hay un pedacito atrás de mía es la venganza. Mía es la venganza. Hay dos palabritas antes, ayúdeme que se me fue la onda. Discúlpame, dejad espacio, dice algo así, dejad algo. Pablo dice que no hay que maldecirlos, sino hay que matar. Yo creo que como uno está en guerra, ¿cuál es la orden? Matarlos, ¿no? Sí, pues Si no son ellos, son es que Israel no fue diseñado para atacar, para defenderme. Si yo defendiendo me mato a alguien, no se me cuenta como ataque, sino como defensa. Es diferente la acción. Si yo voy hasta Siria y coge masacro 300 ahí, cuidado con eso. Pero ahí sí entonces habría un punto porque
en la que el Eterno les ordena que rodeen no me acuerdo qué es, que rodeen con los bastones así. A Jericó. En Jericó, y los tipos estaban ahí, normales, y porque digamos los israelitas llegaron porque el Eterno les dijo que ese terreno era de ellos, y hay que... Pero es que hubo una guerra, no, hubo pero una batalla. Sí, pero igualmente eso, científicamente, ese golpe, no es el toque por del chofar. tanto tiempo eso, y ese toque, El chofar. también hace que, digamos, Sí. se derrumbe. O sea, científicamente. Como si alguien comenzara Claro. con un paso del tiempo eso cae. Claro, sí. Si yo como con un chofar y no con un equipo de sonido a todo voltaje, yo puedo quebrar una botella. De cierta densidad. ¿Cómo? Hay un documental de eso. Sí, yo puedo quebrar un vidrio con el sonido. En sí lo que quiebra, por ejemplo, los vidrios no es una bomba que está a 2 cuadras, es el sonido. La onda. Sí, porque las esquirlas eso no llegan hasta por acá, no es el sonido que impacta y rompe los vidrios. El pasaje, por favor. Dice Deuteronomio 32:35. Va a leer desde 32. Porque la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra las uvas de ellos son uvas ponzoñosas. Racimos muy grandes, amargos tienen, veneno de serpientes de su vino, y ponzoña cruel de aspides. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que le está preparado se apresura. Yo diría una cosa, mire. Precisamente hay unos baluartes. Yo, por ejemplo, oro para que todos los equipos de sonido que estén alrededor de nosotros, no sé, se callen, se vaya la luz. Yo no he utilizado como las palabras iguales. Yo digo, padre, que a los Babres nos deje hablar como estamos hablando aquí, como hace tiempo venimos hablando. Sí, yo le pido al creador esas cosas. Yo le pido al creador, padre, regálanos un sitio físico, que esto se aumente. Yo le he pedido, padre, si hay gente que nos maldice, voltea el baldón sobre ellos. Guárdanos, cuídanos, ¿cierto? De hechiceros, de brujos, de encantadores, de personas que hablen en contra de nosotros. Pero la escritura dice que el único Elohim del universo que cambia las maldiciones en bendiciones, ¿quién es? Nuestro creador. Es también lo que yo confío. Y mi demanda de justicia es justa. ¿Cierto? Yo creo que mayor protección que se dice el Eterno, esa te manda a un pasaje del Brija del chat. Romanos. Por favor, que es que ahí está un poquitico más completica. Romanos 12:19. Léelo, Beatriz. Romanos 12:19. Sí. No os venguéis vosotros mismos. Oiga, no os venguéis. Vosotros mismos. Sí. Amados míos, sino dejad lugar a la ira de Elohim. Eso. Eso es lo que yo les quería decir. Hay otro pedacito que no me acordaba. Deje lugar para su ira. Y usted puede tener en su trabajo, en su estudio, gente que es ultra enemiga. Y gente que lo quiere a uno, como dirían las viejitas, abochornar. Y gente que lo quiere hacer sorna con su creencia y con su emuná. Que la hagan. ¿Cuál es el lío? Dice: bienaventurados aquellos que son perseguidos por causa de mi nombre. Eso es una bienaventuranza. Pues tengo que ser sabio, ¿sí o no? Pues, enterado de las cosas. Pero si yo estoy bien espiritualmente, el Eterno cada rato me deja fortalecer más. ¿Cierto? Entonces, la pregunta es si yo debo usar una oración agresiva hacia la gente. Yo digo más bien que le pido a Dios que me proteja, que me cuide, que me guarde, que tuya es la venganza, y que delante de ti está la causa. Pero es bonito el pasaje. Pero es que hay gente que se pasa ¿Cierto? de sumisa a pendeja. Dígame. Eso es otra cosa. ¿Cómo dice? Mía es la venganza. Pues si no tiene la razón y no tiene pues los argumentos. Dime. Si no lo ha leído, Si que uno uno te tiene, Ese no le ayuda, si uno no está le en ayuda, el no. punto de por uno y también de la otra persona, pues tampoco hay que dejar que el Eterno tome ira sobre eso, cuando uno sabe que uno mismo, pues que uno tiene la razón. O sea, que uno está yendo justo tanto con uno como con el otro. Sí, pero yo coloco mi justicia delante del Creador y que Él haga. Mía es la venganza. Dice: no os venguéis vosotros mismos. Dice: mía es la Porque es que venganza. gente, no, que es que, un ejemplo, X, se me ocurrió. No, que es que me pagaron y en el trabajo me están descontando 30.000 pesos por X o Y motivo. No, entonces no hago mi reclamo porque el Eterno tomará venganza sobre eso. Eso ya es ser uno
Ah, no, no porque legalmente yo puedo ir donde el contador y decir que me especifique por qué me están haciendo ese descuento. No es ni siquiera que tipo sea enemigo mío, debe estar haciendo mal una cuenta. O yo no estoy entendiendo un descuento, eso ya no, pues sí. Entonces estábamos diciendo que Yeshua llega y les dice, arrepiéntase, porque igualmente que, pero ese no significa que a ellos también se les va a caer una torre encima. Pero uno sí puede pedir justicia. Sí. O sea, uno no quiere decir sí, que le pase un carro por encima y que no. No, pero Señor, eso es lo justo. Sí. O sea, sí. Guárdame mis enemigos. Sí, eso. Sí. Vamos a leerlo otra vez. En este mismo tiempo estaba allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Yeshua les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Generalmente estos que llaman los galileos eran manes como de unas sectas, ¿no? Y eran como medio guerrillos. Hay unos que han hecho algo, como en Hechos 13, no me acuerdo ahorita, que le dicen, miren, hay una secta de los galileos y todos ellos perecieron, ¿sí? Y por ahí si nomás me acuerdo, alguna leí que los galileos, hay unos grupos insurgentes que decían que no había que pagarle tributos a César, entonces por eso supongo que hubo esa matanza. Sí, dice, en este tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos, o sea, no era por cuestiones religiosas, era por cuestiones políticas. Dice, por cuestiones políticas, y ellos impulsaban a la gente a no pagar tributo. Dice, respondiendo Yeshua les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿Qué pasa? Os digo que no. A veces no, os digo no. A veces uno ve esas catástrofes que se pasan, sobre todo como en la India, ¿no? Que en la India pasa así, que pasan catástrofes. Esa, no sé si o escuché mal o me soñé, pero es que una famosa tormenta como de arena. La de arena que mató 120 personas. Sí, cierto que hubo algo así, pero la escuché así como de afán, dije, pero una tormenta de arena mató a toda esa poca gente, oiga. ¿Cierto? Entonces uno dice, pues como que bueno, el castigo, a lo menos justo el castigo que se han merecido, ¿no? Yeshua dice, bueno, si ustedes no se arrepienten, van igualmente a perecer como ellos. Dice, respondiendo Yeshua les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis como igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé. Sobre eso realmente no hay una historia, porque la estuve buscando, si alguna torre se cayó. Dicen que es cerca del estanque de Siloé, que pudo haber pasado un incidente sobre, no sé, ¿cómo se llama eso? Alguna estructura que estaban haciendo cerca del estanque de Silo y que cayó. Dice, y entonces aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé, ¿cierto? Dime. 18, exacto, ¿sí o no? Exacto. Y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Dice, os digo, no. Antes, si no os arrepentís, y es la misma respuesta que está arriba. Si ustedes la miran, es la misma. Antes, si no os arrepentís. Y abajo dice, antes, si no os arrepentís, todos que pereceréis, todos pereceréis como igualmente. Todos pereceréis igualmente. Bueno, todos vamos a morir de todas formas, ¿no? Habla de una muerte de tipo violenta, ¿no? Y no espera. Digo también esta palabra, esta sí la hemos visto alguna vez. Tenía un hombre una higuera, en la Peshita Arameo no dice higuera, en la Peshita Arameo dice, porque esa higuera no tiene nada que ver con, y dijo al viñador, un viñador tiene, ¿qué es una higuera? De higos, ¿sí o no? Nosotros conocemos como las brevas, ¿sí? Vale. Pero es un viñador, o sea que tiene que ver una viña cuando viña es de uvas, ¿no? Y dice que tiene, o sea, dentro de una viña tiene un higo. La Peshita Arameo no habla como tal, o sea, otra traducción no dice que haya dentro de esa viña haya una higuera, no. Dice que haya una ¿cómo se llaman de meter hortalizas? Una huerta.
¿sí? El hortalero le dice. Dice, sí, dice, y dijo al hortalero, así dice la Peshita Hamel, dice, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. ¿Qué le dice? Córtala. ¿Para qué inutiliza también qué? La tierra. Dice, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué se inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, ¿qué cosa? Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella, y ¿qué cosa? Y la abone. Hay otro nombre en griego, no utiliza la palabra para abono, es asoné, un nombre rarísimo, que es como como cavar profundamente. Dice, y él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto bien, y si no, ¿qué cosa? La cortaréis después. Y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. ¿Cómo? Vamos a leer Levíticos, Vaikra 19:23. ¿Qué dice? Levíticos 19:23, 24. Dice, y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. Y el 4.º año todo su fruto será consagrado en alabanza a Hashem. Vuelvo a leer. Y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. Y el 4.º año, todo su fruto será consagrado en alabanzas a Hashem. Y el 4.º año, todo su fruto será consagrado en alabanzas a Hashem. Listo, aquí dice, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. ¿Sí? No quiere decir que lo fuera a consumir. Dice que viene a buscarlo simplemente. Dice, y dijo el viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. Acá dice el primer año. Dime. Dice, el primer año se considera incircunciso. Dice, 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. Correcto. Ajá. ¿Qué me decías? No te entendí lo que me Y toca. ahí te dice que 3 años ha ido a buscarlo y no ha dado fruto. Sí, pero aquí dice la Torah que durante 3 años no lo puede consumir, por más que encuentre fruto. Porque alguien me escribió alguna vez sobre que esa parábola también, ¿cómo se llama? Iba en contra de la Torah. Porque cómo iba a ser que iba a colocar un ejemplo donde se supone que el Padre Eterno viene y ve una higuera y viene a consumirse los frutos. Digo, no es que viene a consumir, le dice viene a buscarlo, a ver si tiene fruto. No, ahí no dice que lo va a consumir, dice viene a buscar fruto y no lo encuentra. Pues de acuerdo a Vaikra, yo le decía a la persona, pues de acuerdo a lo que tú me estás diciendo, aquí dice que 3 años será incircunciso y que el 4.º año lo consagrará a Hashem, ¿cierto? Nosotros ¿en qué año estamos? ¿En qué año se espera la venida de Mashiach? O sea, y 2000 antes de Mashiach, 4000 después de Mashiach, ¿cierto? Se supone que estamos en el cuarto, vamos a entrar, estamos terminando el cuarto, estamos al 5700 algo, ¿no? Pero nosotros decimos que 2000 antes de Yeshua y 4000 después. Al contrario, 4000 antes de Yeshua, 2000 después de Yeshua. O sea, desde Adán hasta Yeshua 4000. Y de Yeshua en adelante 2000, ¿cierto? Dice, y aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en la higuera y no lo hallo, córtala. Porque inutiliza también, ¿qué cosa? La tierra.
Él entonces respondió y le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Esa palabra de abonar es copria. ¿Cómo? Copria. Copria. De copros. Inmundicia, tal vez afín. Majada, abonar, muladar. Abonar. Si que encontré por ahí en un griego, decía es. Bueno, sigamos. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortará después. Lucas 13:10 dice: enseña Yeshua en una sinagoga en el día, enseñaba Yeshua en una sinagoga en el día del Shabbat. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba como encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Vuelvo, leo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, o sea, estaba encorvada, pero no decía que fuera algo físico, sino que decía que era algo como Espíritu de enfermedad física. era espiritual y estaba encorvada. No sé cómo dice, dieran otra traducción, no, ¿qué dice de los adventistas? Dice: había allí una mujer poseída de un espíritu inmundo que la tenía enferma hacía 18 años. Pero no estaba habla- encorvada y no podía de ninguna manera enderezarse. Ah, pero me dice encorvada. Sí. Dice que era un espíritu, pero no era físicamente. Estaba encorvada. Eso quiere decir que los demonios pueden coger un cuerpo y doblarlo. Obviamente. Y poseerlo y doblarlo, porque dice que estaba encorvada. O sea, un demonio puede coger una columna vertebral y doblarla. Las 12, sí. Imagínense. Repito. Enseñaba Yeshua en una sinagoga en el día de Shabbat, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Dice en ninguna manera, ya que le ha hecho cualquier cantidad de tratamientos, ¿no? Dice que en ninguna manera se podía poner recta. Y lo que le decía, repito, es un espíritu, un demonio. Cuando Yeshua la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego. ¿Listo? ¿Todo bien? Y puso sus manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Elohim. Una pregunta. Espera para verte mejor. Los demonios afectan varias partes, dependiendo una parte del cuerpo, ¿sí? Esa parte del cuerpo está relacionada directamente con la causa espiritual o no tiene nada que ver. Por ejemplo, si Dígame lo que pasa aquí, que ella estaba encorvada y lo que nos está contando la señora que oró, que es la columna. Digamos que las causas espirituales pueden reincidir en la parte que afecte físicamente. no, lo que pasa es que en el caso de la mujer que yo te digo, era por malas posturas, o desde pequeña tenía esa desviación. En el caso de esta señora, de la Biblia, es un espíritu inmundo que la tiene sujeta. Entonces, pues aquí no es explícito, pero parece que fuera como en la columna vertebral. Tu pregunta es: ¿qué pasa si está incrustado el demonio en la columna vertebral? No, sino que digamos, si la parte como tal que ellos afectan, independiente de que sea la columna o algunos que no los dejan hablar, la parte como tal que ellos atacan está relacionada al problema espiritual.
al problema espiritual. Pero Sigo un siendo... ejemplo, Por ejemplo, el brazo, por decir, ¿cierto? sí, digamos, no puede morir el brazo. Eso quiere decir que su problema espiritual está relacionado con alguna, no sé, alguna... ¿Que cogió lo que no tenía que coger o qué? ¿Algo así? Algo así. Ya. Y la columna era porque por todo... Se doblegó ante el que nadie obligaba a hacer. Eso sí, Puede pues ser. eso es lo que tratamos de interpretar. Sí, eso sí, lo que estamos- Sí, estamos interpretando. Sí. Pero no creo, no. Por ejemplo, en el caso, puede ser una brujería, una hechicería. A una persona la pueden encorvar, a una persona la pueden hasta fatigar con brujería, con solo rezos. A solo apuntar rezos lo fatigan. O sea, lo ponen, lo cansan. Y es que a veces ciertas personas con las que nosotros dialogamos, como que uno habla 5 o 10 minutos con ellos y uno queda fundido. ¿Sí les ha pasado eso alguna vez? Que uno habla con ciertas personas y uno habla con ellos y uno queda totalmente... Cargado. Sí, cargado y... Cargado, pero sí, le afecta a uno, le da sueño, le da bostezadera, todo eso. Sí. Sí. Bueno, ¿qué creen que puede ser eso? Esa es una. Otra, hay personas con las que uno habla y lo aceleran, lo agitan a uno. ¿Sí? Lo agitan con uno y yo digo, o sea, la inquietud que tienen ellos espiritualmente como que la transmiten a uno, se la pasan. Sí, y hay otro tipo de personas que son tenaces, que digo yo, lo absorben. Porque lo absorben. Pero también hay otras cosas. ¿Ustedes no se han dado cuenta que uno habla con gente y uno parece que hace tiempo la conociera? Sí. ¿Sí les ha pasado eso? ¿No? Digo, yo he visto a esas personas que yo llegué y saludé a alguien y dije, yo tengo que ver algo con esa persona como de hace tiempo, que me iba a conocer hace tiempos. ¿Por qué yo desarrollo eso? ¿Por qué tengo yo con eso? ¿Qué tengo que ver yo con eso? Sí, porque yo consigo eso, así como en la parte positiva, que digo, qué chévere, me saludó, ¿cómo le va, señor? ¿Qué tal? ¿Dónde queda esta dirección? Y dice, yo creo que tengo algo que ver con esa persona, algo con él. Y hay otra persona que dice, uy, no, muy fuerte lo que tiene, lo que maneja, o lo que hace, lo que practica, y ahora mi espíritu, ¿cómo consigue eso? Mi espíritu, ¿cómo consigue que pareciese que yo conociera a esa persona? ¿Por qué mi espíritu siente eso? ¿Y por qué siente ese repelo también? Me dice, uy, no, ahora ni me salude. Y cambio de andén. Y mete la cabeza entre una bolsa negra. ¿Sí les ha pasado o solamente me pasa a mí? A mí también. Sí. Es más, una pregunta. ¿Cómo es que una persona, más adentro, vamos más para allá, cómo es que una persona tiene adentro, o uno, voy a decir yo que practico mucha brujería, cómo esos espíritus inmundos lo toman a uno? ¿Por qué lo toman a uno? No se contamina con ellos, lo poseen a uno. ¿Cómo es que un espíritu vive dentro de mí? ¿Qué es lo que pasa en esta mujer? Un espíritu de enfermedad está dentro de ella. De enfermedad, puede ser que la tipa no hizo nada malo. Pudo haber sido una brujería, pudo haber sido, no dice el escrito que ha sido una brujería, simplemente estaba enferma. Está enferma. ¿Sí? Y dice que es un espíritu de enfermedad. Como si se lo hubieran otorgado, como si se lo hubieran puesto. Sí. ¿Y qué tiene que ver esa mujer con ese espíritu de enfermedad? ¿Y por qué? ¿Cómo así que dentro de ella vive un espíritu? Dentro de ella vive un espíritu, porque lo que sale de ella es un espíritu. ¿Sí? ¿Cómo puede llegar a pasar eso? Aquí hay un tema que hemos no hemos tratado. Y es, nosotros siempre hablamos de un tema de que nosotros, un niño puede nacer endemoniado. Dice, desde niño lo afecta un demonio que lo echa en el fuego, ¿sí o no? Desde que nació. Está endemoniado. ¿Cómo un niño puede nacer endemoniado? Y así como les digo, ¿cómo es que usted, una persona dice, yo tengo como que ver con esa persona a pesar de que no la conozco? El demonio cuando posee a la persona, ¿qué es lo que controla? ¿Controla todo el cuerpo? El cerebro. Los órganos y todo. El cerebro. El cerebro va mandando indicaciones. Si controla el cerebro, controla todo. Si controla el cerebro, controla mis emociones. Sí, bueno, entonces, ¿cómo es que esa persona está enferma y un espíritu la tiene ahí encorvada? La tiene ahí encorvada. O sea, le tomó su parte cerebral, le afectó la columna vertebral y la encorvó.
Un demonio hizo eso. Miren el poder que tiene. Eso es otra. A nosotros nos dieron autoridad, ¿sí o no? Sobre todo huestes de maldad, ¿sí o no? Sobre todo fuerzas del mal, sobre todo principados, sobre todo potestad. Nos dieron autoridad, ¿cierto? Nos dieron autoridad. ¿Yo la tenía o yo la había perdido? Aquí os doy autoridad sobre toda fuerza del mal. Y dice, a mí me dieron un escalafón, ¿cierto? Lo más seguro fue eso, porque ahí me devuelven una autoridad. Okay, si yo tuve una autoridad, si me dan una autoridad, es aquí os doy autoridad, os doy autoridad, es aquí os doy autoridad. ¿Sí? Os doy autoridad sobre todo principal y hueste de maldad. Nosotros tenemos la autoridad, o sea, nosotros vamos a tener, pues sí, hay que una vez se le da susto, miedo, algunas cosas de esas, pero nosotros tenemos la autoridad, porque a nosotros nos fue dada. O sea, no tengo por qué, pues sí, se lo va a insolar a uno, lo va a poner con susto, con miedo, normal. Si tiene una persona endemoniada, lo mira a usted y le ponen los pelos de punta. Pero a nosotros nos ha sido dada una autoridad. Por el momento le damos un Sí, eso no es normal, La persona coge, lo mira a uno, le cambia de voz, le tira un golpe, se tira al piso, empieza a hacer un drama ahí, empieza a llorar, empieza a gemir. Ese demonio es capaz de afectar la columna vertebral y tenerlo ahí y afectarlo. O sea, yo quiero que miremos es cómo puede hacer un demonio para que me encorve. Muy fuerte, ¿sí o no? Dice que Yeshua Mashiach colocó las manos sobre él y sobre ella y fue sana. Pero a mí no me han dicho todavía cómo es que la persona nace endemoniada o cómo es que yo nazco tan caído. Pues sí, porque nosotros hicimos una tranza. Nosotros en algún lado del cosmos nos contaminamos con Hasatán, nos hicimos socios de él. ¿Cierto? Y ahí perdimos nuestra autoridad y nuestra autoridad nos fue dada otra vez. Porque uno de estos ejemplos de digámoslo así, esas posesiones en el Brija de Achá, y por qué ya hay para atrás que allí no se ven. No se ven pues con mis comentarios ni ve. Que haya sucedido pues. La Torah, o sea, uno no encuentra, hablando solo Torah, los 5 libros, ¿no? Sí, no pasa nada de eso. No hace a lo menos apreciación de eso, ¿no? No habla sobre personas en el tiempo de pronto no se puede haber visto eso, que de pronto no se relaciona, pero sí se puede haber visto. Que no se haya visto, que no lo comente la bendita Torah o el Tanakh, no quiere decir que no exista. Porque si nosotros vemos, los judíos practicaban una especie de exorcismo. Y se acuerdan los que dicen que habían unos judíos que eran exorcistas. Y si eran exorcistas, eso es porque ellos practicaban algún tipo de liberación para eso. Ahora, yo sí digo una cosa. Si desde la antigüedad se nos habla que existía la brujería y la hechicería, desde la Torá, es porque hay un manejo de demonios. Porque no habrá hechiceros ni brujos, ni sortílegos, ni cosas por el estilo, ni quien consulte los muertos. Y si sabíamos otra cosa, que el Mizraim pues era la cuna de... Eran las escuelas donde se enseñaban todo ese tipo de brujerías. Sí, creo que estamos hablando esta semana en la yeshiva, que la mayor escuela de brujería y hechicería era en Israel. Sí, era en Egipto. No creo que hayan existido escuelas más grandes que las de Egipto, de hechicería y brujería. No creo, no las han creado todavía. Pues por lo menos en la época postdiluviana, ¿no? O sea, sí. El diluvio, eso es lo más grande. Sí, porque por ejemplo en la época antidiluviana sí se enseñaron los secretos sobre las plantas. Sí, sobre cómo, por ejemplo, hacer brujería a punta de planta y hacer hechicería a punta de planta. Hoy se hace todavía, ¿sí o no? Y eso no es carreta. Usted va 13:10, Lucas 13:10, dice, enseñaba Yeshua en una sinagoga en el Shabbat. Y había allí que una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, no dice enfermedad, dice espíritu de enfermedad. Entonces estamos hablando que pareciese que le fueron otorgado un espíritu, un demonio de enfermedad. ¿Y cómo se manifestaba? Dice, y andaba encorvada. O sea, tenía un demonio que le hacía encorvar su columna vertebral. Supongo, estoy solamente imaginando porque dice que estaba encorvada, ¿no?
encorvado. Y en ninguna manera, ¿qué cosa? Se podía enderezar. O sea, que ha practicado muchas cosas para enderezarse, claro. No se puede enderezar. Cuando Yeshua la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó. Y ella se enderezó luego y glorificaba al Elohim. Dice, pero el principal de la sinagoga, ojo con esto. Aquí vamos, el centro es, miren lo que generalmente pasa con la religiosidad. Dice, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Yeshua hubiese sanado en el Shabbat, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de Shabbat. O sea, él le dijo a Dios: su merced no puede sanar en Shabbat, ¿vale? Ya le resultó dándole órdenes al Creador. Dijo: Creador, tú puedes sanar cuando quieras, excepto en Shabbat. O sea, eso dijo ¿no? Dice, repito, pero el principal de la sinagoga, me imagino que el rabí o el anciano, dijo, enojado de que Yeshua hubiese sanado en el día de Shabbat, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en Shabbat. Entonces el Adón, Yeshua, le respondió y dijo, ¿qué le dijo? Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de Shabbat su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Hasatán había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día del Shabbat. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Repito el 14. Por un momentico. Dice, repito, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Yeshua hubiese sanado en el día de Shabbat, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanos, y no en día de Shabbat. Entonces el Adón le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el Shabbat su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Ya esta hija de Abraham, me llama la atención que le dice hija de Abraham. Ya esta hija de Abraham, no le dijo judía, dijo hija de Abraham. Ya esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años. No se le debía desatar de esta ligadura en el día Shabbat. Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Entonces, aquí ahora funciona diferente. Por ejemplo, dicen viernes de milagros. O sea, como que dice, los viernes es el único día que hacen milagros. ¿Sí o no? Martes de santificación, ya que los otros miércoles, jueves y viernes como que no ocurre nada, no sé. Claro. Jueves de intercesión, ya que los otros días no se intercede. No hay problema. Imagínese usted criticando usted que el Eterno sane en un Shabbat. Eso es lo más tonto del mundo. O sea, no le encontraba ese ni sentido, pero yo decía, no, es que ni siquiera en el Shabbat el mismo Eterno trabaja en el Shabbat, hace milagros en el Shabbat. Continúo. Lucas 13:18, y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Elohim y con qué lo compararé? Dijo, esa parábola aquí ya la hemos visto, ¿cierto? Dice, y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Elohim y con qué lo compararé? Dijo, 19, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó
y sembró en su huerto, y creció, y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Esa parábola tal vez alguna la hemos visto, ¿cierto? No. ¿Qué es el grano de mostaza? El grano de mostaza es grande, no, es súper pequeño. Pero es un árbol, ¿o qué es? Hortaliza. Es una hortaliza, no es un árbol. Y su tamaño es muy bajito. No tiene tronco sino tallo, para entender. ¿Sí? ¿Perdón? No tiene tronco sino tallo. O sea, no es de madera. No es un pino, no es de esa forma. Ah, sí, lo que pasa es que cuando dice que el grano de mostaza es súper pequeño, entonces siempre nos enseñan a nosotros fijarnos en eso. Pero el grano de mostaza, por ejemplo la hortaliza tiene hojas grandes, ¿cierto? Nos parecen las orejas de los tálmates, es grandísimo, así, pero no es gran cosa. Pero dice que lo compara al reino de los cielos. ¿Por qué entonces esa hortaliza se parece al reino de los cielos? Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande. Y realmente no es un árbol. La mostaza es vuelvo y repito, ¿una qué? Una hortaliza. Y las aves del cielo, ¿qué? Anidaron en sus ramas. ¿Por qué compara al reino de los cielos con la semilla mostaza? La semilla mostaza es algo pequeño, lo hemos visto, pero es en su estructura interna la más compleja de todas las semillas. Tanto que hasta hoy los mismos genetistas no han podido, todo su mapa de estructura no lo han podido encontrar de la mostaza. Se ven algunos mapas, se ven algunas líneas de lo que es internamente, pero no toda su estructura, por ejemplo el de una naranja, una manzana. Continuemos. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Elohim? Dijo, es semejante a la levadura, que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. Y eso lo creemos firmemente. ¿Sí? Yo siempre he creído eso, que la escritura, que el creador propaga su mensaje. Después de que enciende en cada persona la Nechamot, lo propaga, lo contagia. Tiene que contagiarlo. A nosotros nos tiene que contagiar. Contagia al familiar, contrata al compañero de trabajo, contagia. A veces no es tanto hablando. Sí, es como loros y repiten y evangelizan con el mismo paseo. Sí, hermano, arrepiéntete. Sí, que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado, hermano. Sí, y tú necesitas conocer al Señor Jesucristo y esa retajila. Y a veces nos enamoran más los actos piadosos de la gente, sus acciones, su respeto hacia las cosas del Creador, su nivel de justicia que desarrolla, y no tanto la retajila. Sí, a veces es más incómodo. Los testigos de Jehová a veces le dicen a uno del infierno y una duras penas sabe leer y escribir. ¿Sí o no? ¿O no es así? Como yo ir a evangelizar, por ejemplo, como evangelizar, eso ya no terminó, ¿no? Muy cristiano. Como ir a hablar a otra persona y llegar a decirle, no, mira, lo que ocurre es que los malaquín en los cielos, estando en el 5º cielo, ¿cierto? Yeshua HaMashiach los desplazó hasta el primer universo y ahí hicieron su reino con Hasatán, y Hasatán cayó. Ahora tú arrepiéntete. ¿Qué me está hablando? ¿Qué tipo de creepy, qué creepy está metiendo? ¿Sí o no? ¿Se va que la fumó en dónde? ¿Cómo? No, pues, un mensaje sencillo. Yo les digo a veces, si no saben contar el 1 a 3, ¿cómo van a entender? Y eso a mí me lo digo, si yo les comento a las terrenales, no las entienden, imagínense comentar a las celestiales, menos. Toca más o menos como que el Eterno nos dé sabiduría y hablemos a la gente al nivel que, o a la circunstancia que, ¿sí? Y eso hablaba siempre del contexto, con lo que usted veía, los árboles, las higueras, los burros, los asnos, ¿sí o no? Todo lo que está en el contexto, las aves, eso.
O sea, él no podía llegar y decir, no, lo que pasa es que los nefilín, su propia interno, su luz interna giraban hacia el exterior, hacia el interior. Ahí la han perdido, mío. Dice, pasaba Yeshua por ciudades y aldeas. Entonces dice, pasaba Yeshua por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a donde a Jerusalén. Y alguien le dijo, Adón, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar, ¿y qué pasa? Y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Adón, Adón, ábrenos. Él respondió y os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartado de mí todos vosotros, ¿qué cosa? Hacedores de maldad. Allí será donde el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis como excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Elohim. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Pero algo que me llama la atención dice esto, y alguien les dijo, Adón, son pocos los que se salvan, y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. O sea, que la salvación depende de mí. ¿La salvación depende del hombre? No, nunca. Si el hombre se salva a sí mismo, se pierde. Oígame, si el hombre se salva a sí mismo, se pierde. Porque absolutamente, ¿qué cosa? Está diciendo aquí el pasaje, pero si nosotros estuvimos en tus charlas, ¿sí o no? En tu nombre, por otro lado dice, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos. Predicamos en tu nombre. ¿Y qué les dijo? Apartados de mí, hacedores de maldad. Hacedores. Y ellos estaban sacando el cuerpo por lo que hacían. O sea que la salvación depende de quién. ¿Del que salta, del que corre, del que brinca? No. Entonces yo digo, me arrepiento. ¿El hombre se arrepiente? El hombre nunca se arrepiente. Jamás. Nunca. Porque así como ahí viene el principio de nuestra charla. Así como se arrepiente un islamista, se arrepiente un hinduista de sus actos y sus hechos porque tienen algún nivel de conciencia. Así como mi perro se arrepiente, entre comillas, cuando me muestra las muelas. Porque eso también lo predican todos los animales. Entonces, ay, sí, qué pena que lo pisé. No, eso es un estado circunstancial de conciencia, pero eso no es un arrepentimiento. Entonces, el cuento se nos está alargando, porque a nosotros nos enseñaron qué cosa, que si yo hago cosas buenas me salvo y que si yo hago cosas malas me puro. Entonces a uno le ponen la mitad, bueno, entonces Jesús, ¿para qué existe? No es que todo lo que tú dices, no es que vino a salvarnos de los pecados. ¿Cuáles? Los de ayer. ¿Hasta qué horas quita pecados él? Más o menos, ¿no? Hasta las 5 de la tarde, las 6 de la tarde, ¿no? O sea, todos se fueron a dormir pudridos en el infierno. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque él les curó los pecados como hasta a las 5 de la tarde, ¿no? Y los que hicieron de 5 a las 9, ¿no? Y los que pasaron de noche tampoco y amanecieron y le echaron la madre para el panadero, tampoco. Entonces todos están idos. Entonces, ¿de qué nos sirve este libro? De nada. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Y esto qué? No es don de vosotros. Y no por obras. ¿Para que qué? Para que nadie se gloríe. Porque si yo me hago salvo por lo que yo hago, ¿sabe qué hago? Yo saco pecho. Entonces digo, yo soy muy bueno. Demasiado bueno, es que se dice. Demasiado buena gente, ¿sí o no? ¿Y qué dice el Eterno? No es por ahí. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es que don de vosotros. Entonces uno no me puede salvar ni por hacer el bien, ni por hacer el mal. Dime. Entonces no puede seguir haciendo el mal y es fuera de precisamente ahí está, que cuando yo recibo la luz de salvación o el arrepentimiento que se me da,
empiezo a entender qué es el bien y qué es el mal. Porque qué es el bien y qué es el mal. Porque para lo que a ti te parece bien, para este libro lo más seguro es que le parezca mal. ¿Sí? Digo, no, es que yo me reúno, ¿cómo le dijera yo? Yo me reúno los domingos. Eso es bien. No, eso no es bien. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que es chaval. Entonces lo que tú consideras súper bien, lo más seguro es que para este libro es súper mal. Es que yo como rellena. Yo como cerdo. ¿Qué mal hago? ¿Qué mal? A ver, una pregunta. ¿Qué mal hago cuando yo como cerdo? A ver, ¿a quién perjudico? Yo me encierro ya en mi cocina y compro una chuleta de cerdo y la hago con papita dorada. ¿A quién le hice mal? Al vecino antes le gusta el olor. Yo con este filo tan tenaz que tenía. ¿Sí o no? Y yo me comí mi chuleta y tal. De ahí le dice, no comeré, es que cerdo. El que come cerdo, ¿qué dijo? Pero está comer cerdo, ¿está bien o mal? No, pues ni bien ni mal, yo tengo hambre. El creador dice, coma cerdo, no coma cerdo. Que no más cerdo. Entonces, el Eterno empieza a mostrarnos lo que es bien y lo que es mal. Entonces uno cree que haciendo el bien de cada uno se salva. Cuando ese bien lo más seguro va en contraposición con este libro. Primer aspecto. Segundo aspecto. Si el hombre hace el bien o el mal, se salva por sí mismo. No necesita del Mesías, por lo tanto no necesita de Dios. Tercer aspecto. Lo que yo haga es que insuficiente. Porque yo tendría que hacer muchísimas cosas para poder salvarme. Y demasiadas cosas buenas. Desde el punto de vista mío. ¿O no? Porque va a decir, uy, no, de pronto a Dios le falta esto. La escritura dice que por un solo sacrificio, el de Yeshua HaMashiach hizo que perfectos a los santos. Otro escrito dice, vosotros estáis completos en el amado. O sea, no nos falta nada. Estáis completos. No os falta nada. Entonces yo puedo hacer mal y re mal y recontra re mal y recontra re mal. No, ¿cierto? ¿O sí? No. Porque la escritura cataloga dos cosas: aquellos que practican el pecado y aquellos que son pecadores. Es diferente. Entonces yo empiezo en un proceso que maneja la escritura, que se llama como santificación, santidad y perfección. Porque en plata blanca, alguna vez les dije, en mi concepto, entre Pedro y Judas, Pedro hizo más mal que Judas. Y en plata blanca, David hizo cosas tan nefastas como Saúl. David hizo cosas terribles. David planeó un asesinato. O sea, le hizo el croquis perfecto, ¿cierto? ¿Y sabe qué le dice a Kadosh Baruj Hu a su hijo Salomón? ¿Qué cosa? Sé como tu padre. O sea que yo puedo llegar a matar a todo el mundo, ¿sí? No. Adúltero. ¿Cómo? Adúltero. ¿Cierto? ¿Eso hizo? No. Lot, lo hemos hablado. El justo Lot. Y Lot, ¿qué hizo? Fue y ofreció a sus hijas para que afuera, ¿qué cosa? Tuvieran relaciones sexuales con ellas. Y estaba entre los anaqueles de los hombres de fe. Entonces esto no es tan sencillo. La salvación, que yo les digo, la salvación es de los temas más complejos que hay. Porque uno no sabe qué es salvación. Y lo van a salvar de qué. De mí, a mí, ¿de qué me van a salvar? Ay, del juicio eterno. O sea que si hay un juicio hay una ley. Y si hay una ley hay un juez. ¿Y cuál es la ley por la cual a mí me van a mover? Porque para mí tiene que haber un juicio, ¿sí o no? Un justo juicio. ¿Y qué ley me va a medir? Si me mide la Torá, estoy muerto. ¿O no? Sí. Tenaz. Bueno, yo los dejo y seguimos con el tema después.